tema de esta mañana se llama Apártate de mí, Satanás. Es una palabra, es una declaración de guerra que usted como pueblo de Dios necesita aprender a usarla con toda libertad, con toda autoridad y con toda unción. Usted necesita aprender esa declaración de guerra. Es una declaración de guerra. Apártate de mí, Satanás. Yeshua lo enseña, no lo enseño yo. Mateo capítulo 16, ¿está listo? Dile a tu hermano, hoy se va a poner bueno. Mateo capítulo 16 y el verso 23. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Otra versión dice: apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Elohim, sino estás pensando en las cosas de los hombres. Padre, añade bendición, sabiduría, unción fresca a través de tu Ruach HaKodesh a tu palabra, y manda maná fresco que alimente, que consuele, que exhorte, que edifique nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Siéntense, amados. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Cuando Yeshua le dice a sus discípulos que va a morir, que va a apartar de ellos, que ya no los va a ver más, que tiene que ir a la cruz, que tiene que ir a dar su vida. Cuando Yeshua por fin le revela a sus discípulos su partida y de qué manera él iba a partir. Voy a ser entregado, dice, por los gentiles y por los principales sacerdotes. Es necesario que hagan conmigo lo que ya está escrito. Me van a matar, me van a crucificar, voy a morir, me voy a ir y los voy a dejar. Ya es el tiempo de mi partida. Y el Señor les empieza a revelar a sus discípulos que ya va a ser entregado en sacrificio como el cordero. La historia se la cuento, no la quise leer toda para no perder más tiempo, pero entonces cuenta de que Pedro lo aparta, le dice: ven para acá, Señor, tengo algo que decirte. Y lo aparta de los demás y le dice: no acontezca tal cosa, no vayas, no mueras, no te entregues así tan fácil. ¿Por qué has de hacerlo? Si tú eres el Señor, tú eres el Verbo, tú puedes evitar ese sufrimiento. Y cuando Pedro le está diciendo al Señor y tratándole de tocar sus sentimientos humanos, porque Yeshua era Dios y era hombre, y le está diciendo: no vayas, tú puedes evitar el sufrimiento, tú puedes evitar el sacrificio, no lo hagas, no vayas. Y Pedro está exhortando al Señor para que no se entregue tan fácilmente. Y entonces Yeshua discierne que el que está hablando no es Pedro. Discierne que no es el hombre el que le está diciendo o tratando de evitar ese sufrimiento, esa cruz. Yeshua discierne que esto no era obra de Pedro y no era sentimiento de Pedro, sino que era obra de Satanás. Y eran palabras del adversario. Y entonces, como el apóstol Pablo también lo entendió y dijo en Efesios capítulo 6 verso 12: porque nuestra guerra, nuestra contienda, nuestra confrontación, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades.
Entonces Yeshua también ya sabía eso. Antes de que Pablo lo escribiera, Yeshua ya lo sabía. Y él discierne y dice, esto no viene de Pedro, esto no es obra de Pedro, esto no es Pedro hablando, porque ya tengo tiempo preparándolos para esta ocasión. Entonces la respuesta que el Señor le dio a Pedro, que no era Pedro, porque si hubiera sido Pedro le hubiera dicho, cállate Pedro, no digas cosas que no debes de decir. Tanto tiempo te vengo enseñando y me sales con eso. Entonces Yeshua discierne que no es Pedro el que le está hablando, sino que es Satanás usando a Pedro. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces cuando usted y yo entendemos y discernimos que a veces Satanás usa muchos medios y muchas personas y muy estratégico para ponernos piedra de tropiezo, usted y yo tenemos que caminar en esa dimensión de discernimiento. Y cuando es Satanás el que está tratando de ponernos piedra de tropiezo, entonces cuando hay que levantar la voz con autoridad y decir, apártate de mí, Satanás. Porque mucho cristiano no hace eso, porque no toma la autoridad y porque no discierne lo que está pasando a su alrededor. Constantemente está cayendo en los engaños y en los tropiezos de Satanás. Voy a repetirlo, porque hay mucho cristiano y pueblo de Dios que no discierne y que no camina en la dimensión espiritual, y no discierne cuando es Satanás el que está actuando y usando a otras personas. Constantemente están cayendo en piedras de tropiezo, porque no han tomado la autoridad y no disciernen cuando hay que decir, apártate de mí, Satanás. Viene la tentación por medio de un amigo, por medio del vecino, por medio del novio, por medio del esposo. Viene una tentación y tú tienes que discernir, ¿es él? ¿Es ella? ¿Es el amigo? ¿Es el vecino? ¿Es el papá? ¿Quién es el que está tratando de ponerme piedra de tropiezo? Ahora no se le ponga a decir a su esposo en su cara, no, apártate de mí, Satanás. No, no, hay que ser sabios, hay que saber ser maduros en este asunto. Lo que estoy tratando de decir es que usted tiene que aprender que si la lucha es espiritual y usted discierne que el enemigo está usando a la persona, en ese momento usted ate y amarre. No le diga a la persona directamente, ahí sí Yeshua lo hizo, pero usted no le diga a la persona directamente, usted pelee con el que debe de pelear. Hello. Dile a tu hermano, ahí está el problema, que estamos peleados entre nosotros, cuando el que tenemos que pelear es con otro. Ahora, muy interesante la declaración que hace el Señor aquí. Volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, apártate de mí, Satanás. Pero luego le dice, porque me eres piedra. Diga, piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Espérate, ¿era Pedro o era Satanás el que estaba hablando con el Señor? ¿Era Pedro o era Satanás? Era Satanás, pero usando ¿a quién? Ahora, vamos a ver, cuando nosotros tenemos que hacer esa declaración, es una declaración de guerra. Una declaración que se tiene que aprender a usar con sabiduría, con madurez, con unción, con autoridad. No se le ponga a decir a medio mundo, apártate de mí, Satanás, porque usted entonces no entendió el asunto aquí. Esto se debe manejar con madurez, con sabiduría. No te pongas a decir cada rato, no, apártate de Satanás. Usted tiene que aprender. Pero bueno, vamos a ver, vaya conmigo a Mateo capítulo 18. Ya estamos en 16, nada más unas hojas allá adelante. Mateo capítulo 18, perdón. Y el verso 7 dice, quiero hablar acerca de las piedras de tropiezo que Satanás puede poner enfrente de nosotros, así como le estaba poniendo a Yeshua. Diga, piedra de tropiezo.
Entonces Satanás va a intentar ponernos piedras de tropiezo. Y cuando Satanás nos pone piedra de tropiezo, es para poder vencer esas piedras de tropiezo, piedras que nos hacen caer, obstáculos que nos van a hacer caer, tentaciones que nos van a hacer desviarnos del propósito, piedras de tropiezo. Otra versión encontré estudiando esto que dice, cuando dice apártate de mí, ahí en hebreo es una palabra que quiere decir me voy a acercar o me voy a poner protección alrededor para que tus espinas no me estén molestando. Apártate de mí. Decir apártate de mí es ponernos vallado. Es ponernos protección alrededor de nosotros mismos. Decir, tus espinas, tus tentaciones, todo lo que tú traes en contra mía no me va a afectar. Apártate. Ahora, pero aquí Yeshua le llamó piedra de tropiezo. Le dice, me eres piedra de tropiezo, apártate porque me eres piedra de tropiezo. Entonces el Señor le llamó piedra de tropiezo. Y entonces yo fui a estudiar lo que es piedra de tropiezo. Y entonces encontré que Satanás pone piedras de tropiezo. Y muchos caen en esas piedras de tropiezo que Satanás avienta porque no has aprendido a hacer esa declaración con la autoridad que hizo Yeshua. Apártate de mí porque me eres piedra de tropiezo. Entonces cuando se presenta una piedra de tropiezo, la manera o la forma en que esa piedra de tropiezo se quita es haciendo esa declaración que hizo Yeshua. Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo quitó Yeshua esa piedra de tropiezo? ¿Cómo la quitó? Porque él tenía a Satanás usando a Pedro para que él no fuera al sacrificio, para que él no diera su vida, para que él se arrepintiera y no cumpliera el propósito y el llamado que tenía él. Entonces Satanás le pone una piedra de tropiezo usando a Pedro. Que Satanás puede usar al que se deja. Al que se deja, el diablo lo usa. Y usted tiene que caminar en una dimensión de discernimiento. Entonces cuando Satanás, por medio de Pedro, que se dejó usar por sus sentimientos y sus emociones carnales, cuando en ese momento Pedro se deja usar, Satanás lo usa, se dejó usar. Entonces Satanás dijo, con podía haber, acuérdese que tenía 12 discípulos, ¿verdad que sí? Pero usó a Pedro porque miró que Pedro le abrió una puerta de sentimiento. Cuando Yeshua empezó a decir, me voy a ir, voy a morir, voy a ser entregado, me van a matar, me van a maltratar, voy a sufrir mucho y ya me voy, los voy a dejar. Entonces cuando Yeshua estaba haciendo esa declaración a sus discípulos, Satanás siempre andaba ahí rondando. Y entonces miró de que de los 12, el más débil en ese momento era Pedro. Pedro se debilitó en sus sentimientos y en sus emociones. Y abrió la puerta y aquel se metió para ir y tratar de hacer tropezar al Señor. Qué tremendo. Y le pone una piedra de tropiezo por medio de las declaraciones que Pedro hizo, queriéndole tocar los sentimientos para que Yeshua no fuera a la cruz del Calvario. Porque Satanás ya sabía que si Yeshua va a la cruz, era su derrota final y era nuestra victoria eterna. ¿Cuánto le dan un aplauso a él fuerte? Ahora vamos a estudiar en esta mañana cuáles son las piedras de tropiezo y cómo se quitan. Mateo capítulo 18 le había dicho. Y el verso 7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Y quién las usa? ¿Quién las pone enfrente de nosotros? Satanás. Entonces en el mundo tenemos un problema. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Así que tenemos un problema. Dile a tu hermano, tenemos un problema. Que somos hijos de Dios,
Somos gente que quiere amar a Dios, que quiere servir a Dios, que no quiere ofender al Señor. Pero estamos en medio de un mundo pecador. Vivimos en un mundo hostil, incrédulo, apartado de Dios. ¿Cómo lidiamos nosotros? ¿Cómo lidiamos con la santidad, con la consagración? ¿Cómo lidiamos nosotros? ¿Cómo vivimos en un mundo tan pecador y lleno de tanta injusticia y de tanta maldad? Siendo nosotros que queremos vivir bien, que queremos hacer las cosas bien, ¿cómo hacemos para vivir en un mundo que está lleno de tropiezo? ¿Quién es el que cae? El que se descuida, el que no pelea, el que se deja vencer, el que se deja enredar con los tropiezos de este mundo. Y detrás de todo esto está Satanás. Entonces usted como hijo de Dios, con autoridad de Dios, con la unción de Dios, con el poder de Dios, como hijo de Dios, como heredero de su palabra y de su espíritu, usted tiene que andar por el mundo haciendo constantemente una declaración: apártate de mí, Satanás. Cuando se te presenta una tentación, apártate de mí, Satanás. Cuando se te presenta una cosa para pecar, para qué sé yo, amado, Satanás usa muchas cosas en el mundo. Usa la tentación, usa la pornografía, usa el dinero, usa la avaricia, usa la fornicación y adulterio, usa tanta cosa. En el mundo habrá piedra de tropiezo. Y entonces cuando nos presentamos o nos enfrentamos a las piedras de tropiezo, es cuando usted debe de hacer la declaración que nos enseñó Yeshua. Diga conmigo: el Señor Yeshua nos enseña una declaración de guerra. Diga: declaración de guerra. ¿Cuál es esa? Apártate de mí. Cuando esas piedras de tropiezo están, apártate de mí, Satanás. Te viene un pensamiento de pornografía y ábrele al internet para que vea pornografía. Apártate de mí, Satanás. Te viene una tentación para hacerte caer en pecado de adulterio, de fornicación. Apártate de mí, Satanás. Dice que en el mundo, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es, siga leyendo ahí conmigo, inevitable. Y eso a mí no me gusta. No me gusta porque dice que no lo puedo evitar. Las piedras de tropiezo van a estar al orden del día, todos los días alrededor de mi vida. Inevitable. Ay por las piedras de tropiezo, porque son inevitables que vengan las piedras. Es inevitable, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces en el trabajo, en la escuela, en la casa, en donde quiera que andemos, va a haber piedras de tropiezo. Inevitable. Pero como dijo alguien por ahí, una cosa es que yo permita que los pájaros vuelen encima de mí, y otra cosa es que yo permita que los pájaros hagan nido sobre mi cabeza. No puedo evitar que vuelen encima de mí, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Ese es el mismo concepto que está hablando aquí. En el mundo hay tropiezo. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. Le voy a hablar lo que son las piedras de tropiezo. Yeshua se presentó a una piedra de tropiezo y él la venció. Él la pudo atar y amarrar cuando dijo: apártate de mí. Entonces usted tiene que aprender a discernir cuando anda en el mundo. Cuando andamos en el mundo quiere decir cuando andamos en nuestro diario vivir. Cuando estamos en el mundo, vamos al centro, vamos al mercado, vamos a visitar, estamos en el mundo. Y en el mundo va a haber tropiezos. ¿Verdad que así dice? Hay que discernir las piedras de tropiezo. Hay que discernir: yo estoy en el mundo y esto me quiere hacer caer. Esta tentación quiere que yo caiga. Se me está presentando una situación que me está haciendo de piedra de tropiezo. Y si yo no hago nada al respecto, voy a caer. Voy a darme un tropezón.
Entonces cuando yo detecto que ya hay una piedra de tropiezo que me está estorbando y que me va a hacer caer, es cuando yo tengo que tomar autoridad y tengo que declarar esa guerra, esa declaración de guerra. Apártate de mí, Satanás, apártate de mi tentación, apártate de mí, apártate de mí, apártate de mí, con autoridad, con unción, apártate de mí. No voy a permitir esa piedra de tropiezo me haga caer. La ato y la amarro y te apartas de mí. Dice Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ellos estaba también destinados. Está hablando de que Yeshua es la roca angular o la piedra angular del edificio, hablando de la iglesia. Pero no quiero meterme en ese punto aquí, sino en el punto donde dice que la piedra de tropiezo es para quienes. ¿Para quiénes es la piedra de tropiezo? Para los desobedientes a la palabra. Entonces, cuando Satanás te pone una piedra de tropiezo, ¿cómo se llama eso? Diga, en el mundo, tentaciones. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo hay tentaciones, pecados que nos quiere hacer tropezar. Ahora aquí está hablando de que Satanás va a poner piedra de tropiezo. Esa piedra de tropiezo se llama desobediencia a la palabra. En otras palabras, cuando se me presenta una situación que va en contra de la palabra, cuando es desobediencia a la palabra, debo de detectar inmediatamente que esa es una piedra de tropiezo que Satanás me está poniendo, porque si yo no hago nada al respecto, voy a tropezar, voy a caer y va a ser un escándalo. Entonces dice, y ellos tropezaron. ¿Por qué tropezaron? Porque fueron desobedientes a la palabra. Entonces cuando viene una situación a mi vida que me está motivando a desobedecer la palabra, inmediatamente debo de discernir que esto es obra de Satanás y que es una piedra de tropiezo, y tengo que entonces levantarme con autoridad y decir, apártate de mí, Satanás, porque no voy a hacer eso que me insta a hacer, porque es desobediencia a la palabra y yo no voy a participar en ello. Ahora, esto es light. Estoy empezando suavecito, para que no se me asuste luego. Pero vamos a lo más fuerte. Vamos a ir entrando a lo fuerte, poco a poquito. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Yo me gozaba con la primera profecía que el Señor estaba hablando, porque estaba confirmando lo que ahorita le voy a leer en la escritura. ¿Está listo? Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado o han cegado sus ojos. Espérate entonces, ¿quién es el que pone piedras de tropiezo? Satanás. Dijimos, número 1, que va a poner piedras de tropiezo en las tentaciones del mundo. Dijimos, número 2, que va a poner piedras de tropiezo
por medio de hacernos caer en desobediencia a la palabra. Ahora, número 3, piedra de tropiezo es cuando Satanás viene y te dice: ya vistes a tu hermano, cómo es de presumido. Por eso tú y yo nos cae gordos a los dos, te dije el diablo. Por eso tú y yo no nos juntamos con ella, porque es así. No nos cae bien su forma de ser, no nos cae bien su carácter, no nos cae bien su manera de hablar. Se cree mucho. Si dice Satanás, viene y te dice: si lo podemos evitar, mejor, dale la vuelta. Si podemos evitar saludarla, mejor. Lo menos que tengo yo que hablar con ella o con él, mejor. El problema es que Satanás te pone esa piedra de tropiezo. O sea, la piedra de tropiezo aquí se llama: aborrece a tu hermano. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, detesta a su hermano, no soporta a su hermano, le cae gordo a su hermana, entonces está en tinieblas. Y la misma tiniebla lo tiene cegado. Ahora yo pregunto, ¿sí o no? Dios habló a través de profecía a este tema. O sea que Dios no se equivoca. Entonces el Señor lo preparó a usted, porque esto ya lo sabía yo desde hace mucho. Yo ya sabía que esta palabra el Señor se la iba a dar a usted. Y a mí también. Pero usted no lo sabía. Y el Señor sí lo sabía. Entonces el Señor lo que hace es, lo prepara a usted para que cuando yo lo diga, a usted ya no le tome de extraño por qué lo digo. Porque el Señor ya se lo dijo por medio de una profecía. Se lo está confirmando a través de la palabra. Pero ahora le está diciendo, vamos a leer el verso 10. Pero el que ama a su hermano, ¿y qué decía? Perdona a tu hermano, reconcíliate con tu hermano, ya no estés peleando con tu hermano, ya no digas me cae gorda mi hermana, ya no digas si puedo evitarla mejor. ¿Por qué será? Entonces dice: el que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. O sea que si yo aprendo a perdonar y a llevarme bien con todos mis hermanos, Satanás no pondrá jamás piedra de tropiezo delante de mí. Pero si yo me dejo manipular por Satanás para yo aborrecer a mi hermano y no le digo apártate de mí, entonces ¿cuándo es cuando tengo que hacer la declaración de guerra? Cuando Satanás pone en mí y me dice: no la saludes, acuérdate que el otro día habló de ti. Dale la vuelta mejor, si lo puedes evitar mejor. Acuérdate lo que te hizo el otro día. Acuérdate. Y entonces en ese momento, cuando yo tengo un sentimiento en contra de mi hermano, debo de discernir que esto no es obra de Dios, que es obra de Satanás. Entonces yo le tengo que decir: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Voy a ir y amar a mi hermano porque estoy con él, porque quiero estar con él, quiero perdonarlo, no hay nada en mí contra él, así que apártate de mí, Satanás. Pero ¿qué pasa, hermano? Que Satanás te dice: no, acuérdate lo que te hizo. La vas a saludar, vas a ir a darle el abrazo y el beso. Acuérdate. ¿Cómo es posible? Tienes tu dignidad. Que venga y te pida perdón primero. Y tú dices: sí, ¿verdad? Y lo que no te das cuenta, que en el momento que tú dices sí, ¿verdad?, ya le dijiste a Satanás: somos socios y tú y yo estamos en contra del hermano. ¿Y a qué se le llama eso? Piedra de tropiezo. Desobedecer la palabra, piedra de tropiezo.
Caer en las tentaciones del mundo, piedras de tropiezo. Aborrecer y no perdonar las ofensas de mi hermano, piedra de tropiezo. ¿Y por qué están esas piedras de tropiezo en el caminar del cristiano? Porque no ha aprendido a hacer la declaración de guerra. Cuando Satanás presenta una piedra de tropiezo, tú debes de discernir y decir: apártate de mí, apártate de mí, apártate de mí, apártate de mí. No voy a caer en las tentaciones del mundo, no voy a desobedecer la palabra de Dios, y voy a perdonar y amar a mi hermano o a mi hermana que peca contra mí. Por eso hay tanto cristiano con piedras de tropiezo en su camino, y constantemente están cayendo y tropezando y cayendo y tropezando, porque no han discernido, porque no han hecho la declaración de guerra, porque no aprenden a tomar autoridad y a discernir: esto es una piedra de tropiezo que Satanás me está poniendo delante. Así que apártate de mí, Satanás. Voy a perdonar y voy a amar a mi hermano. Apártate de mí, Satanás. Voy a obedecer la palabra de Dios. Apártate de mí, Satanás. Voy a vivir en santidad y en pureza en un mundo tan lleno de pecado. Pero ¿cuánto pueblo de Dios camina con tropiezos? Porque no sabe hacer la declaración de guerra. Pero hoy usted está aprendiendo a hacer una declaración de guerra. ¿Cuándo es cuando entonces yo voy a vencer? ¿Cuándo es cuando yo: apártate de mí, Satanás? Voy a vivir en santidad en este mundo. Apártate de mí, Satanás. Voy a obedecer la palabra. Apártate de mí, Satanás. Voy a amar y a perdonar a mi hermano. Lo dijo la profecía, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces? ¿Ah? No, ¿cuántas veces lo dijo la profecía hoy en el culto? 2 veces. Primero lo digo por acá, para que oyeran los de este lado. Y digo, y por si acaso, lo dijo de este lado, para que de este lado también lo oyeran. De allá para acá la mitad, y de allá para acá la mitad. Así que ¿quién se escapó? Y luego vengo yo y con la palabra remato. Dile a tu hermano que tienes al lado. Dile a tu hermano que tienes al lado: te amo y te perdono. No quiero tropiezos en mi vida. No puedo aborrecerte. Porque si yo aborrezco, si yo empiezo a guardar rencor, resentimiento contra ti, entonces Satanás logra ponerme la piedra de tropiezo. Entonces dice que anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Cuántos de aquí alguna vez en su vida, por algún descuido, se ha tropezado en alguna vez? Usted va caminando y de repente: ¿quién me puso eso ahí? Y todos los demás que ven, ¿qué hacen? ¿Y tú cómo te pones? ¿Cuántos se han tropezado en alguna vez? Hasta una vez yo aquí estaba caminando aquí y me tropecé. Diga tropiezo. Aquí estamos hablando de tropiezos en el caminar espiritual de tu vida. Ahora, ahí están. Dice la palabra que va a haber piedras de tropiezo. Las hay. Inevitable. Están ahí. Satanás te va a poner esa piedra de tropiezo. La pregunta es: ¿la vas a dejar ahí en tu camino para que tropieces en ella, o la vas a hacer a un lado de tu camino? ¿La vas a barrer de tu camino? ¿Y cómo la voy a quitar? Los tropiezos, ¿cómo los quito? Haciendo declaración de guerra, haciendo guerra espiritual. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Cuando viene la tentación,
apártate de mí, Satanás. Estás en el internet y te dice Satanás, abre la página para que veas ahí la pornografía. Apártate de mí, Satanás. Haz esto, roba esto que nadie te vio. Apártate de mí, Satanás. Di esto porque, aunque ofenda al hermano, pero para que se le quite, para que no lo vuelva a hacer. Apártate de mí, Satanás. Usted tiene que aprender a hacer guerra contra las piedras de tropiezo. ¿Y a quién va a usar? A veces a tus mismos hermanos, a veces los de tu misma casa, a veces el que está a la par tuya. Aleluya. Voltea a ver quién está a la par tuya. A veces el que está enfrente de ti, a veces el que está a un lado. Si se deja usar, lo va a usar. Pero tu lucha, di mi lucha. Voltea con tu hermano y dile, mi lucha no es contigo. Es que ahí está el problema. En lugar de estar peleando con Satanás, está peleando entre ustedes. No es que la mujer le tiene que decir al marido, apártate, vete a la sala. Y ahí está siendo usada por Satanás. No es contigo la guerra. Tú no me... Oiga, ¿Pedro le era el piedra de tropiezo al Señor o Satanás? ¿Quién le fue piedra de tropiezo? Porque fue Pedro el que le dijo, no vayas a la cruz. No lo hagas. Evítalo. Entonces Yeshua discernió, dijo, yo sé quién eres. Y yo sé que no es Pedro hablando. Apártate de mí, Satanás. Quítate delante de mí. Tú no estás buscando las cosas de Dios. Tu propósito no es cumplir. Entonces vamos a hablar de otra cosa. Segunda de Corintios. ¿Va quedando claro el asunto? Piedras de tropiezo que usted tiene que quitar en su camino. Tentaciones del mundo. Desobediencia a la palabra. Y el perdonar y amar a su hermano. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Verso 3 dice, no dando nosotros mal testimonio. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. ¿Qué quiere decir desacreditado? ¿Para que el qué? ¿Para que el qué no sea desacreditado? Ministerio, diga ministerio. Ok. Diga testimonio. Le voy a decir algo, pero muchas veces, por nuestro mal comportamiento, por nuestro mal testimonio, nosotros servimos de piedra de tropiezo a otros. Ahora, yo debo de cuidar mi testimonio para que no sea que por causa mía otros caigan y tropiecen. Entonces, esto aplica de dos maneras. Esta moneda tiene dos caras. Si yo estoy en la iglesia y veo que alguien hace algo que no debe de hacer, que no es correcto, y sé que es cristiano y se congrega en la misma iglesia donde yo, entonces yo no debo de permitir que ese mal testimonio que me están dando me sirva a mí de tropiezo para decir, me voy de la iglesia. Porque mira, diga, mira, y el pastor lo tiene sirviendo. ¿Será que el pastor sabe las cosas? A ti no te interese eso. Cuando Satanás te empieza a decir, fíjate en los demás, fíjate en el testimonio de los demás, te está poniendo tropiezo. Apártate de mí, Satanás. No voy a ver la vida de los demás y eso a mí no me va a afectar. Más bien los bendigo y oro para que el Señor los ayude, pero a mí eso no me afecta. No debe de afectarme.
No debo de ser afectado por su testimonio. Pero los hay. Hay quienes dan mal testimonio. Ahora, cuando Satanás te está usando para que tú des mal testimonio, entonces tienes también que decir: apártate de mí, Satanás, porque si yo hago esto, es una piedra de tropiezo para mí y para otros. No voy a caer ni ser partícipe de ser mal testimonio. No, hermano, no sé usted si me está entendiendo, ya le cayó de peso, no sé. Vamos a avanzar porque esto todavía va para largo. Dile a tu hermano, esto va para largo. ¿Usted cree que nada más eran 3 piedritas? Por eso usted tiene que aprender guerra. Amado, esto es guerra espiritual. Cuando Pedro le dijo al Señor: no vayas a la cruz, el Señor lo entendió como una guerra, como que Satanás le sacó la espada y le dijo: ahorita te mato. Y Yeshua también saca la espada y le dice: apártate, Satanás. No voy a caer en esta piedra de tropiezo que estás poniendo delante de mí. Fue una guerra, fue una confrontación, fue una batalla. Esas declaraciones que Pedro hizo, pero que fue Satanás usando a Pedro. Está fuerte. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios. Como esto va para largo, permítame ponerme cómodo. Gracias. Permítame comerme un poquito cómodo. Primera de Corintios 1:23. Diga, hermano, se puso cómodo porque esto va para largo. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Mashiach y a este crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Mashiach es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero es piedra de tropiezo ¿para quién? Para los judíos y los gentiles. Pero ahí menciona una palabra clave. Diga necio. La necedad. Necio. Estás aferrado a algo que no es. Oiga lo que dice. Pero dice: para los llamados, tanto judíos como griegos, Yeshua o Hamashiach o Mashiach, dice el Mesías, o Cristo ahí en español, dice es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, cuando usted rechaza el poder de Dios y la sabiduría de Dios a través del Mesías, usted está cayendo en piedra de tropiezo, en la necedad. No, esto no de Dios, esto no es de Dios, esta palabra no es de Dios, yo la rechazo, esta exhortación no es de Dios. Esto no es el poder de Dios. Nosotros predicamos, dice verso 23, nosotros predicamos a Mashiach y es piedra de tropiezo para judíos, diga religión, y para los gentiles necios, que están aferrados, viendo el poder y oyendo la sabiduría, dicen que no la aceptan, no es de Dios. Y eso, diga, no aceptar, volverse necios al poder y a la sabiduría de Dios, es que piedra de tropiezo. Entonces, ¿cuál es la actitud? Entonces Satanás viene y te pone una piedra de tropiezo. Acuérdense que dijimos que Él es el que pone las piedras de tropiezo. Él es el que las pone. Por si no, Yeshua no hubiera dicho: me eres piedra de tropiezo. Él es el que las pone. Y en este sentido aquí está la piedra de tropiezo que pone el enemigo. Es: tú tienes tu religión, tú tienes tu conocimiento, tú tienes tu propia interpretación de la escritura. No tienes por qué aceptar otra cosa de lo que tú ya sabes.
y te vuelves necio a lo que Dios te está revelando, a lo que Dios te está hablando. Entonces dice Pablo, nosotros predicamos a Mashiach el crucificado, y nosotros compartimos como ministros, como apóstoles, como predicadores, nosotros ministramos el poder y la sabiduría de Dios. Entonces fíjese bien lo que le voy a decir, porque yo como siervo de Dios en este lugar, yo vengo y te doy a ti un consejo. Vengo y te digo, oye, te vengo a hablar de parte del Señor esto y esto y esto, y tú dices, no lo acepto, no lo acepto. ¿Qué acabas de hacer ahí? Acabas de permitir. Cuando tú te vuelves necio y no aceptas el consejo, y no aceptas la exhortación, y no aceptas la sabiduría y el poder de Dios que habla a través del ministro, entonces tú permites en ese momento que Satanás ponga enfrente de ti piedra de tropiezo. Cada vez que tú no aceptas el consejo, la palabra que el pastor te da, y te vuelves necio a esa forma de ser o ese estilo de vida, o estás aferrado y no quieres cambiar, y te dieron el consejo que cambiaras, pero tú estás aferrado y no aceptas la disciplina y no aceptas el consejo, no estás aceptando la sabiduría de Dios y no estás aceptando el poder de Dios, por lo tanto te vuelves necio, y en esa necedad Satanás puso piedra de tropiezo. Y es muy fácil saber, es muy fácil discernir. El primer síntoma que se empieza a notar cuando viene ese espíritu de necedad, de rechazo a la autoridad de Dios, lo primero que se empieza a notar es, viene ya la iglesia muy indiferente. Muy indiferente. Alaba, levanta las manos. ¿Por qué las voy a levantar? Cierra tus ojos. ¿Por qué voy a cerrar? Empieza a estar inconforme, ya no se halla, y tarde o temprano empieza a faltar. Ya no llegó el viernes, ya no llegó el domingo, ya faltó un culto, ya faltó otro culto. Bien. ¿Y qué es eso? ¿Qué síntoma nos está mostrando ahí? No, que Satanás ya le puso piedra de tropiezo, y no tiene la autoridad y el discernimiento y la altura y la unción para decir, no, no voy a permitirlo. Si me está exhortando, si me está llamando la atención, si me está diciendo eso, ha de ser por algo. Voy a aceptarlo, voy a ser humilde, voy a humillarme delante de Dios, voy a aceptar esa corrección y voy a caminar. Apártate de mí, Satanás, no me vas a hacer piedra de tropiezo. Voy a aceptar la corrección si es necesario. Voy a aceptar la disciplina si es necesaria. Voy a aceptar la palabra que me traiga, el consejo que me den. Lo voy a aceptar y no voy a permitir que Satanás me ponga piedra de tropiezo. Vaya conmigo a otro verso, porque ya lo estoy viendo. Ya, primero lo miraba preocupado, ahora lo miro triste. Romanos capítulo 14. Dijo una vez un predicador, si no le entendieron al mensaje, de perdida leyó Biblia hoy. Pero hoy lo que el Señor me dijo que le dijera a usted que vamos a hacer es que usted tiene que quitar, barrer, hacer a un lado de su vida las piedras de tropiezo que Satanás te ha puesto. Por eso no puedes avanzar. Por eso estás caminando pero tropezándote cada rato, porque has permitido que las piedras de tropiezo se pongan en tu camino. Hoy hay que reprenderlas para que esta palabra tenga éxito en tu vida y la empieces a vivir y experimentar. Número uno, primero tienes que ser sincero contigo mismo y con Dios y decir, sí, Señor,
es cierto. Yo he permitido piedras de tropiezo en mi vida. Pero tienes que aceptarlo primero. Segundo, tienes que identificar cuáles son las piedras de tropiezo, porque no, todas las que yo mencioné, no, una sola persona no las tiene. Y si sí, pues no, eso ya cirugía emergente. O sea, cuartito, emergentemente, de emergencia. Espero que no todas las piedras de tropiezo las tengas tú, pero sí puedes tener una o dos o tres de las muchas que mencionamos. Entonces, primero, sincero, contigo mismo y con Dios. Sí, Señor, es cierto. He permitido piedras de tropiezo. Número dos, hay que identificarlas. ¿Cuáles son las piedras que yo en lo personal, en mi caminar, son las que están ahí? Desobediencia a la palabra, aborrecer a mi hermano, tentaciones del mundo, volverme necio y no aceptar el consejo del siervo. ¿Y qué otra? El mal testimonio. ¿Cuál es? Identifica si hay piedra de tropiezo. ¿Cuáles son? Para que las puedas hacer a un lado. Entonces, apártate de mí, Satanás. Es decir, quito las piedras de tropiezo que a mí, en lo personal, el enemigo ha puesto. Para que esta palabra lleve fruto en tu vida, número uno, sincero contigo mismo y con Dios. Tienes que aceptar si es sinceridad primero, si es cierto. Lo acepto que yo estoy tropezando. Hay piedras en el camino. Número dos, hay que identificarlas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman esas piedras? Y número tres, hay que hacer la declaración de guerra. ¿Cuál es? Apártate de mí, Satanás. Pero no como una palabra enseñada y repetida. No, hay que hacer esa declaración con autoridad, con unción. Cuando yo identifico, primero yo me hago sincero, me sincero con Dios y conmigo mismo. Número dos, identifico cómo se llaman las piedras que Satanás puso delante de mí para que yo tropezara, para que no avanzara, para que no caminara recto delante del Señor. Y número tres, una vez que ya me sincero conmigo mismo y con el Señor, número dos, las identifico, y número tres, las hago a un lado, las reprendo cuando digo, apártate de mí, Satanás. Porque esa piedra, entonces tú mencionas la piedra, esa piedra que has puesto delante de mí me está haciendo estorbo. Pero hoy, diga hoy, las quito en el nombre de Yeshua HaMashiach. Romanos 14 le dije, ¿verdad? Verso 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid, decide no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Más claro no puede estar. Espérate tantito. Entonces, ¿cuál es la piedra de tropiezo ahí? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Juzgar. Cuando tú te vuelves juez de los demás, cuando te vuelves prejuicioso. Mira cómo vino vestida. Ay, mira cómo lleva la corbata. Ay, mira cómo se peinó. Ay, Jesús, María y José. La sangre de Cristo me cura. Mira dónde me vine a meter. Hermano amado,
Cuando una persona es muy prejuiciosa, se vuelve juez y juzga a todos. Eso es terrible, gran piedra de tropiezo ahí. Juez, ¿qué dice? Ya no nos juzguemos unos a otros. Juzgar, criticar, murmurar, estar hablando mal de, nada más viendo a ver de qué color vino los zapatos hoy, qué tan larga o qué tan corta trae la falda, el vestido, a ver si su esposo vino con él o no vino con él. Juzgar. Dile a tu hermano, yo no vine a juzgar, vine a buscar a Dios. Porque antes de que tú juzgues, Yeshua lo dijo más fuerte todavía. Aquí Pablo fue light, pues Yeshua lo dijo más fuerte todavía. Antes de que tú juzgues, y antes de que tú critiques, y antes de que tú vengan prejuicios a tu vida, y antes de que le digas a tu hermano, permíteme quitarte aquí como que tienes algo que te está estorbando ahí en el ojito. Entonces dice el Señor, antes de que tú le digas eso, primero quita el tronco que tienes en el tuyo. Ay, Señor amado. Es que y dice la Escritura que mientras cuando tú estás juzgando, ya otro te juzgó a ti. Y eso en la iglesia cristiana evangélica, y si es pentecostés más, abunda el juicio entre los hermanos. Juzgan. ¿Y quién nos nombró jueces en la congregación? Dile a tu hermano, ¿cuándo te nombraron juez a ti? ¿Cuándo que yo no estuve en ese nombramiento? Pues precisamente el día que no viniste, ese día me nombraron. Me nombraron juez de los hermanos. Y entonces, ¿qué dice el Señor? También dijo, con la vara que mides. Espérate, con la vara que mides. Espérate. Con la vara que mides, con esa misma vara, la misma vara que usaste para juzgar a tu hermano, esa misma vara van a usar para juzgarte a ti. Entonces, la solución está fácil. El que esté libre de pecado, láncele la primera piedra. Si tú le vistes un error al hermano y tú estás libre de pecado, lánzale la piedra. Si estás libre de pecado. Pero si no estás libre de pecado y le lanzas la piedra, cuidado. Ay, Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Está como muy serio, como muy triste, no sé. Entonces, ¿qué es piedra de tropiezo? Pero espérate, no es solo juzgar. O sea, acuérdate que detrás de esto está Satanás. Entonces Satanás viene y me dice, ya te fijaste en fulano. Entonces vamos a entrar en un chisme. Vamos a entrar en un chisme y crítica contra el hermano. Entonces ahí él tiene que discernir. Apártate de mí, Satanás. ¿Quieres que yo caiga en tu juego de juzgar, murmurar y criticar a mis hermanos? Pues yo no voy a ser partícipe de tu juego. Apártate de mí, Satanás. Porque no me llamó Dios a juzgar. Porque el que juzga es Dios. Amén. Yo no, ni yo, amado, ni yo me atrevo a juzgar. Usted sabe lo que hace con su vida privada en el Señor. El pastor, hermano, tiene autoridad en la iglesia y todo lo que usted quiera, como dimos la enseñanza el viernes, pero tengo limitaciones. Yo no me puedo meter en tu vida privada. Te puedo dar el consejo, pero si tú lo quieres tomar, tómalo, y si no, allá tú, ese es problema tuyo. Pero yo meterme en tu vida privada, no puedo. Pero si tú me vienes a pedir un consejo, te doy el consejo. Y si yo considero que ese consejo es para ayudarte,
pues allá tú si lo quieres aceptar o no. Pero hay ciertas limitaciones en donde yo no me puedo meter. Ya son decisiones tuyas. Y por decisiones que tú tomes, yo no puedo estar aquí y juzgarte. Ay, Señor, mira. Ay, imagínate, hermano, yo ni dormiría, ni comiera bien, ya estuviera todo enfermo, ya me hubiera mandado al hospital usted. Si yo me la pasara juzgando sus vidas y viendo todas las cosas que no me corresponden ver, ni oír. Por eso yo le doy gracias a Dios por ese don que me dio de ser olvidadizo. Yo antes pensaba que era un mal y lo reprendía, y después me di cuenta que era un don. Y antes yo pensaba que era mal porque mi esposa me decía: todo se te olvida, todo se te olvida. Si apenas la otra semana te lo dije, pues vélemelo repetir, y así de fácil. Repítemelo y ya, se acabó el problema. Y yo me frustraba porque pensaba que era algo malo. Decía: ay, Señor. Pero ya después que el Señor me metió a ministrar y me dio el don de la guerra espiritual y la liberación y la administración del alma, y el Señor entonces me puso a ministrar el alma y cosas privadas de mucha gente. Y entonces la gente iba y me platicaba: pastor, vengo a decirle esto y esto y esto, y quiero que ore por mí. Y entraba al cuartito, ¿verdad? Y a la administración y a la liberación. Y después llegaban y decían: pastor, mire esto y esto y esto. Y luego a la semana, a las 2 semanas, al mes: oiga, ¿se acuerda lo que le platiqué aquella vez en la administración? Y yo le digo: gracias a Dios que no. Porque acuérdate que yo tengo un don. Soy olvidadizo. Si alguien se ministró conmigo hace un mes, ni me pregunte qué me dijo en esa administración, porque ya no me acuerdo. Delante de Dios se lo digo, no me acuerdo. Usted me tiene que volver a refrescar la memoria para que yo me acuerde de qué fue lo que me dijo en la administración. ¿Cuántas administraciones he dado? Ay, Señor. Y de ninguna, así como lo oye, de ninguna me acuerdo. Entonces yo entendí que no era un mal, al contrario, era un don. Pero si tú no fuiste llamado a ministrar y a liberar, entonces si es algo malo, tienes que pedirle al Señor que te lo libere. Bueno, seguimos adelante, porque usted no me ayuda de nada aquí. Yo aquí solito. Entonces, ¿qué dijimos que era pie de tropiezo? Cuando viene Satanás y te dice: vamos a juzgar al hermano, es tiempo del cafecito. Te dice Satanás: te invito al cafecito porque es hora de el cafecito. Apártate de mí. No le va a decir eso al hermano o a la hermana que te invita al café. Apártate de mí, Satanás. No se lo vas a decir al hermano, porque acuérdate que no es él y no es ella, es Satanás el que está usando. Entonces, cuando alguien quiere venir a juzgar, a criticar y a murmurar de un hermano, y viene contigo para que tú seas partícipe, reprende al diablo, apártate de ahí y cuéntaselo a tu pastor. Amén, dijeron algunos. Romanos 9. Y con esto termino. Romanos 9. Con esto termino. Romanos 9. Verso 32. ¿Por qué? ¿Por qué es que Israel no pudo avanzar y entrar a la tierra prometida? ¿Por qué? Dice el verso 32. Porque no iba tras ella por fe,
sino como por obras, y tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropezaron? Por incrédulos. ¿Por qué tropezaron? Porque su caminar. Entonces, cuando el diablo viene a ponerte duda, apártate de mí, Satanás. No voy a caer en esa piedra de tropiezo que me estás poniendo, que se llama la incredulidad, la duda. Yo camino por fe y no por vista. No camino por lo que mis ojos naturales ven, sino camino por lo que Dios ha prometido. Dice aquí, ¿por qué no entraron? Está hablando de Israel cuando iba en el desierto, y los que no entraron a Canaán, a la tierra de promesa, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no disfrutaron de las promesas? ¿Por qué? Porque no iban tras ellas por la fe. No iban tras la promesa por la fe, sino que iban por las obras. O sea, si Dios me da de comer, le sigo adelante. Si no me da de comer, ese día aquí me quedo. Si Dios me da agua, le sigo adelante. Si no me da agua, aquí me quedo. Si Dios abre el mar, cruzo. Si no me lo abre, aquí me quedo. Entonces Dios les abrió el mar. Dios le dio el maná. Dios hizo que brotara agua de la peña. El Señor los llevaba, mostrándole todo, y todavía no creían. El Señor les acababa de dar agua de una peña, y llegaron a otro desierto donde no había agua, y empezaron a llorar y empezaron a murmurar: ay, no hay agua, no hay agua. Entonces Moisés dice: pero tranquilos, acuérdate que en el otro desierto tampoco había, y Dios les dio a través de la peña. ¿Acaso no es poderoso para volverlo a hacer la segunda vez? Pero esta vez Dios lo va a hacer de otra manera. Ven, esta rama la voy a echar en el agua y se va a volver dulce. Y se volvía dulce. Y seguían caminando. Y otra vez no tenían que beber. Y otra vez: ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? No hay agua para tomar. ¿Qué no les acaba de demostrar 2 veces que poderoso es Él para darles agua en medio del desierto? ¿Acaso no lo puede hacer la tercera vez? Diga conmigo: la duda, la incredulidad, esa voz de Satanás cuando dice: ¿será que Dios va a poder? ¿Será que vas a salir de esta? ¿Será que vas a poder? Y cuando tú empiezas a dudar y empiezas a hablar mal, ¿sabe lo que es hablar mal, verdad? El cristiano pentecostés que habla mal, ¿sabe cuál es, verdad? No hay, no tengo, no se puede. Y de ahí no lo sacas. Eso es piedra de tropiezo. Porque en lugar de declarar: todo lo puedo en Mashiach, y Él va a suplir todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. Aprende a hablar. No digas no tengo, no digas no hay. Eso es lo más fácil. Eso cualquiera lo dice. Pero es de valiente decir: tengo esta situación, pero estoy creyendo en Dios y todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. No voy a dejar que me invada la duda, la incredulidad. Voy a salir adelante. Entonces, ¿cuántas piedras de tropiezo vimos? Diga el mundo. Diga el mundo y sus tropiezos. Satanás no empieza tropiezos en el mundo. La desobediencia a la palabra, el no perdonar y amar al hermano que peca contra mí, el dar descrédito al ministerio o mal testimonio, el no aceptar el poder, la sabiduría de Dios que es a través de Mashiach, sino volvernos necios al consejo y a la guianza de la palabra, al consejo. Otro, ¿cuántos llevamos? El juzgar, volvernos jueces. Y por último, el darle lugar a la incredulidad y no caminar por fe.
hermanos, cuando yo camino por fe, pero viene Satanás y me pone una piedra de tropiezo que se llama duda, que se llama incredulidad, que se llama no vas a poder, no vas a llegar, hasta aquí llegaste. Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, pero apártate, no voy a aceptarlo, porque yo no camino por la vista, camino por la fe. Póngase de pie. Tres pasos para que esta palabra se haga viva en su vida, se haga real. Si no, nada más fue enseñanza, fue una palabra aprendida, y gloria a Dios por ello. Está bonita, la voy a predicar luego. Si puedes, no hay problema. No hay derechos reservados aquí, es la palabra. Pero para que esto sea más que simplemente una enseñanza, una palabra, una predicación que Dios me dio, una palabra que el pastor nos predicó, para que esto se haga real en tu vida, tres pasos. Número uno, sincero contigo mismo y con Dios. Acepta que realmente has permitido que Satanás te haya puesto o te puso piedras de tropiezo en el camino. Primero. Número dos, identifícalos. ¿Cuáles son esas piedras? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las piedras que el enemigo puso delante de ti? ¿Es el no perdonar a tu hermano? ¿Es la duda? ¿Desobediencia a la palabra? ¿La tentación del mundo? ¿El juzgar, el criticar a los demás? ¿El dar mal testimonio o ver el testimonio de los demás? Identifica la piedra de tropiezo. Son 6, ¿verdad? Pero no, yo tenía 7 ahí apuntados, pues ya me acordé, porque la número 1 es los sentimientos y las emociones. Porque Pedro, nomás que no lo expliqué ahí, pero se me está pasando, pero ahí está, son 7. La primera es, diga los sentimientos. Ay, Señor, esa es una piedrota que muchos batallamos con ella. Diga los sentimientos y las emociones. Diga el ser almáticos, el dejarnos guiar por lo que el alma nos dicta, por lo que nuestros sentimientos. Aquí no se trata de sentimientos, se trata que es lo que Dios dice. Entonces a Yeshua le habían dicho: vas a ir a sufrir, vas a ser entregado en manos de los principales sacerdotes y en manos de los gentiles. Te van a golpear, te van a crucificar y vas a sufrir. Y él dijo amén. Pero luego viene Pedro, piedra de tropiezo, usado por Satanás. ¿Para qué? Para removerle sus sentimientos y sus emociones, para que se vuelva almático. No lo hagas, Señor, no sufras. ¿Qué necesidad hay? Guárdate de eso. Y entonces Yeshua dijo: tú quieres llegarme por el lado del sentimiento, tú me quieres llegar por el lado de las emociones. Apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué es lo que te está estorbando? Las emociones, los sentimientos, la desobediencia, las tentaciones. ¿Qué es? Identifica la piedra. Identifica la piedra que el enemigo ha puesto delante de ti para tropezar. Una vez que aceptas que hay piedras y una vez que las identificas por nombre, entonces ahora después toma autoridad. Toma autoridad. Hermano, todas las profecías que escuchamos hoy iban de acuerdo al mensaje. Porque la que dio la hermana, la del altar, levantar altar familiar. ¿Por qué? Porque ha habido piedra de tropiezo en el hogar.
Ha habido piedra de tropiezo en el hogar y por eso el altar era importante. Entonces, cuando el Señor insistía a través de la profecía, adora, adora, y insistía el Señor, lo dijo allá, lo dijo acá, lo dijo acá, insistía, adórame, adórame. Si entendiera la adoración, insistía. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué tanta insistencia? ¿Quieres que sigamos adorando en el altar? ¿O por qué tanta insistencia en adorarte? Entonces me dio el Señor la respuesta. Y me dijo el Señor, no, me van a adorar cuando me levantan altar. Esa es la adoración. Si entendieras la adoración, dijo el Señor. Entonces dije, pero ¿por qué tanta insistencia en adorarte, Señor? ¿O qué quieres decir con eso? ¿Por qué insistir en eso? Entonces me dijo el Señor, el altar es adoración. ¿Sabe qué más me dijo el Señor? La obediencia es adoración. Adorar no es solo cantar, no es venir a cantar. Adorar en espíritu y en verdad va más allá que cantar. Es obedecer, es hacer actos de fe. Adorar. Me dijo el Señor, la adoración que yo estoy buscando y pidiendo a mi pueblo aquí porque en otros lugares ni conocen lo que es el altar, el pan y el vino, no lo entienden todavía, o lo entienden de otra manera. Pero aquí, a este pueblo, adorar es levantar altar. Pero el Señor no dijo que aquí. ¿A qué no dijo que aquí? Dijo que en la casa. Dijo que en la privacidad de tu casa. Y insistía el Señor, adórame, adórame, adórame. Y entendí que no estaba hablando de que le adoremos aquí en la iglesia solamente, sino que le adoremos en casa, que le adoremos en todo lugar, que le adoremos por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestro caminar, que le adoremos con nuestro testimonio, que le adoremos en la manera de hablar, que le adoremos en casa, en la relación con nuestra pareja, en la relación con nuestros hijos. Adórame, adórame, adórame. No es levantar las manos y cantar, eso es fácil y cualquiera lo hace. Adórame con tu caminar, adórame con tu obediencia, adórame con tu manera de caminar. Adórame sin tropiezos en el camino. No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. No puedo evitar que Satanás me presente piedras de tropiezo, pero sí puedo evitar que ahí se quede esa piedra para que me sea de estorbo en mi diario caminar con el Señor. Cierre sus ojitos, por favor. Quiero primeramente que usted, como dijimos los pasos, primero sincérese con el Señor y con usted mismo. Primero sincérese. Tengo tropiezos, tengo piedras de tropiezo en mi caminar. Hágase la pregunta: ¿he permitido que el diablo me ponga piedras de tropiezo? Le voy a dar un momentito para que lo medite y para que se sincere con usted y con Dios. ¿He permitido piedras de tropiezo? ¿Me ha puesto Satanás piedras de tropiezo? Es la primera pregunta que se hace. Sincérese con usted mismo y con Dios. Sincérese con usted mismo y con Dios. Número 2, hay que identificarlas. Si
si sí me puso piedras, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? Tengo que perdonar. Es la piedra. Está atacando mis emociones, mis sentimientos. Satanás me puso una piedra que se llama almático. Ay, cómo sufro. Ay, nadie me entiende. Ay, nadie me comprende. Pobrecito de mí. Eso es ser almático. Eso es una piedra de tropiezo de sentimientos y emociones. Porque es lo que quería que Satanás lo que quería que Yeshua hiciera. Pobrecito de mí, mi padre quiere que sufra. No voy a ir a la cruz. Lo atacó por medio de los sentimientos y por medio de las emociones. Identifica el nombre de tu piedra, de las piedras de tropiezo que Satanás ha puesto. Identifícalas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Una vez que ya eres sincero, una vez que te sinceraste, una vez que ya las tienes identificadas, entonces ahora toma autoridad. Toma autoridad en el nombre de Yeshua y reprende esas piedras. Átalas y amárralas. Y haz esa declaración de guerra. Apártate de mí, Satanás. Declaro esas piedras deshechas. Declaro esas piedras fuera de mi camino. Ato y amarro toda obra de Satanás y toda piedra de tropiezo y las hago a un lado y las quito en mi camino. Y si puedes reprenderlas por nombre, mejor. Entonces ya te sinceraste, reconoces y aceptas que sí hay piedras. Número 2, ya las identificaste. Entonces ahora toma autoridad. Toma autoridad y vamos a reprender, vamos a atar, vamos a amarrar. Ahora vamos a hacer declaración de guerra. Y esta declaración empieza según la enseñanza que nos deja Yeshua en la palabra. Apártate de mí, Satanás, con esa piedra de tropiezo que se llama aborrece a tu hermano, porque desde hoy lo voy a amar. Desde hoy la empiezo a amar. Desde hoy la perdono, lo perdono sus ofensas. Apártate de mí, Satanás, porque esa piedra de tropiezo que se llama almático, que se llama sentimientos y emociones tocadas, hacerme sentir la víctima, no la acepto. Hoy la reprendo. Apártate de mí, Satanás. Vamos, iglesia, le di 2 ejemplos, pero ahora usted, con las piedras que identificó, empiece a hacer guerra, empiece a hacer guerra, empiece a quitar las piedras de tropiezo que Satanás ha puesto delante de ti para que no avances, para que no sigas caminando en tu victoria, para que no entres a la tierra prometida. Vamos, vamos, no te oigo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo con ese espíritu de duda y de incredulidad, porque yo no camino por las obras, porque no camino por lo que veo, sino camino por fe, por lo que Él ha prometido. Oh, Rabashia Rabá.
Vamos, iglesia, haz guerra. Vamos, iglesia. Ya identificaste las piedras de tropiezo. Ahora átalas, amárralas, hazlas a un lado. Quítalas en el nombre de Yeshua. Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo con tus tentaciones, con las ofertas de este mundo, con el pecado, con los vicios, con los deseos engañosos carnales. Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Yo declaro que camino en victoria, en santidad y en consagración, en medio de un mundo pecador y perverso. Vamos, iglesia, quita las piedras, quita las piedras que Satanás ha puesto delante de ti, para que no avances, para que no prosperes, para que no conquistes. Quita las piedras. Reprende al diablo. Ata a Satanás. Quita esas piedras. La piedra de la incredulidad, la piedra de la desobediencia, la piedra almática, la piedra de la incredulidad, la piedra del mal testimonio, la piedra del juicio. Oh, Rabababashita Raba. Usted tiene que aprender a hacer esa declaración con autoridad. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Satanás, no voy a juzgar a mi hermano. Apártate de mí, Satanás, no voy a caer en tentaciones. Apártate de mí, Satanás, voy a amar y perdonar a mi hermana. Apártate de mí, Satanás, voy a caminar por fe. Apártate de mí, Satanás, voy a caminar en obediencia. Apártate de mí, Satanás, no voy a permitir volverme almático. Dale un aplauso fuerte de victoria. Ahí está. Ahí está la palabra. Ahí está el arma. Ahora úsala cuantas veces tengas que usarla. Alguien recibió palabra profética. Este es el momento. Palabra de confirmación. Este es el momento. El Señor me estaba mostrando ahorita que mi pastor estaba ministrando, mi hermano.
yo podía ver la sequedad, mi hermano. Y me decía que es el tiempo. Si alguno de tus hermanos está aquí, que vayas con él. Le des, mi hermano, la libertad, el perdón. Porque me decía, si tú no vas, tú no lo libertas. Tú no le liberas dándole el perdón. Aunque tú no tengas tenido la culpa. Aunque tú digas, yo no lo ofendí. Pues no fue de parte mía. Y me decía, el Espíritu me hacía sentir que era el momento de que no salieras de este lugar sin ir, mi hermano, y darle la libertad. Bueno, ahí está. Si hay alguien que tú tienes que ir a decirle, te perdono, perdóname, hágalo en este momento. Nadie lo va a juzgar, porque no estamos para juzgar. Ahí es. Vamos, háganlo, porque hoy se va a romper algo fuera. Shalom a todos. El Señor al principio me mostraba una palabra donde habla que Él iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la mujer, más que la mujer lo iba a vencer y a derribar y lo iba a aplastar con la planta de sus pies, más la serpiente le iba a morder el carcañal. Entonces cuando el Señor me mostraba esta palabra, yo le preguntaba qué era. Entonces Él me mostró a las mujeres muchas de las veces el orgullo que no permite que perdonemos, el orgullo que no nos permite reconocer cuando fallamos como esposas, como hijas, como personas. Y eso el Señor me lo estaba poniendo muy fuerte en mi corazón, que le dijera a las mujeres que pelearan conquistaran el carácter primero que nada, porque la conquista primero se empieza en el hogar, con los hijos, con el esposo, con los nuestros. Bueno, amén. Sí, el orgullo puede ser una piedra de tropiezo que no te deja avanzar. Ahí está la palabra. De ahora en adelante tú no puedes decir no sabía, Dios no me dijo, nadie me lo dijo. Ya no tienes excusa. Si hay piedra de tropiezos, porque tú mismo lo permites, porque tienes el arma, tienes la palabra, tienes la revelación. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas. Has hablado claramente, Señor, a cada uno. Gracias por darnos esa revelación. Vamos a caminar en victoria, haciendo a un lado las piedras. Hermanos, anoche a mí el Señor me mostraba, yo miraba que el hermano Héctor traía una espada en la mano y pasaba por ese pasillo. Y yo cuando desperté, yo le decía, Señor, ¿qué significa eso? Porque miraba yo al hermano Héctor que entraba, pero cuando pasaba venía con una espada en la mano y se miraba filosa. Y hoy en el transcurso del servicio yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Entonces ahorita que el hermano Héctor dio la palabra, esta última, me dijo el Señor, eso es. Esa espada que tú viste en su mano es lo que ahorita le está hablando a mi pueblo, que tiene que pedir perdón y de perdonar. Porque a mí la palabra que el Señor me daba en profecía, ahí me decía el Espíritu que si Él era Yahweh Sebaot, y Él decía que estaba sobre todo principado, sobre toda potestad. Y una de las potestades que Él está sobre eso es la falta de perdón y también el pedir perdón, pero que muchos tenían esa piedra de tropiezo.
Entonces, todo esto, hermanos, es porque el Señor nos quiere bendecir, porque el Señor quiere que seamos libres. Si el Señor te está hablando, hazlo, hermano, porque esa es una espada que va a romper ataduras en tu vida, una espada que va a romper enfermedades, una espada que va a romper escasez, una espada que va a romper toda tribulación en tu alma, una espada que va a traspasar tu corazón, y ese corazón de piedra se va a convertir en corazón de carne y va a ser sensible a la voz de Yahweh, a la voz de su espíritu. Pero es necesario que tú creas que la palabra de Yahweh es una espada. Cuando nosotros la tomamos con fe, entonces esa palabra empieza a hacer efecto en nuestro hogar, y después vas a empezar a ver que ese altar va a empezar a encender en tu hogar, porque la palabra de Yahweh dice que al que lo honra en la intimidad, Él lo honra en público. Entonces, cuando tú empieces a encender ese altar dentro de tu hogar, el Señor te va a empezar a honrar afuera también con tus hijos. Eso era lo que el Señor me decía. Bueno, si la persona no está aquí presente, busca la oportunidad en cuanto la tengas para hacerlo. Si la persona está aquí, hazlo. No hagas oído sordo. No dejes pasar esta oportunidad que viene de parte de Yahweh. Si no está aquí, entonces busca la manera. Hazlo de corazón y luego confronta y hazlo en el momento oportuno. Pero no dejes pasar. No volvamos necio el corazón ante la palabra que nos está hablando. Gracias, Señor. Me decía que al perdonar te libertas tú. Cuando Job entendió, mi hermano, cuando Job entendió lo que estaba pasando en él, cuando empezó a bendecir a aquellos que murmuraban contra él, todo volvió a él, toda la bendición, se multiplicó el amor de Yahweh a su vida y sanó. Muchos han murmurado contra ti, muchos se han levantado en contra de tu vida, de tu casa. Pero me decía Yahweh, si tú hoy empiezas a bendecirlos, a pedir bendición por ellos, tú te estás libertando y vida estás recobrando en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
aceptar cuando uno comete errores, y también hoy delante de todos ustedes, a cada uno de ustedes les pido perdón si alguna vez les he fallado o los he ofendido por mi forma de ser, por mi forma de hablar. A todos los jóvenes de igual manera, a cada uno con un corazón contrito y humillado, sincero, delante de Dios, les pido perdón. Amén. En el nombre de Yahweh, yo también en este momento, si en alguna vez les he ofendido o haya alguna murmuración o haya pasado algo, yo les pido perdón en el nombre de Yahweh. Y les pido perdón. Amén. Gracias. Dios los bendiga.